Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me estoy aquí como cada 15 días leyéndoles mi más reciente columna para El Tiempo. La de esta semana la titulé Que la 17 sea la vencida. Desde 1998 hasta la fecha han sido presentados 17 proyectos de ley sobre muerte digna. Ninguno ha llegado a feliz término a pesar de que en varios fallos la Corte le ha ordenado al Congreso legislar sobre este tema. El proyecto en curso, que ya fue aprobado en Comisión Primera de Senado, es promovido por los congresistas Juan Carlos Lozada y Humberto de la Calle, quien hoy participa, esto fue el jueves, ¿no?, en el foro Juan Mendoza Vega organizado por la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. El proyecto se limita a la reglamentación de los procedimientos para la muerte digna ya reconocidos por la Corte, es decir, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, en ambos casos con el cumplimiento de tres requisitos: padecer una enfermedad grave o incurable, padecer un sufrimiento físico o psíquico insoportable y tener firmado un documento legal de voluntad anticipada sobre muerte digna. Es decir, si este proyecto es aprobado, va a regular lo que ya sucede en la práctica, en algunos casos porque los actores del sistema de salud ya aplican los fallos de la Corte que han sentado jurisprudencia sobre muerte digna, y en otros porque los pacientes instauran tutelas justamente sustentadas en esos fallos de la Corte. Ojalá esta vez la 17 sea la vencida, pues hay nuevos desafíos que atender y el Congreso se está quedando muy atrás en la discusión. Cuatro ejemplos. Primero, la Corte estudia el caso de una mamá que está pidiendo poder dar el consentimiento subrogado para que se le aplique la eutanasia a su hijo, quien nació con parálisis cerebral y otras morbilidades, y que por esta razón nunca ha tenido la capacidad de dar un consentimiento sobre cómo quiere morir ni podrá hacerlo. El caso plantea preguntas de tipo ético, como la de si es justo y razonable aprobar la eutanasia por solicitud de un tercero con un argumento como el del agotamiento del cuidador o la limitación de los recursos para cuidar al paciente. Segundo, personas con condiciones especiales como las que tienen identidad de género diversa, es decir, están demandando regulaciones específicas sobre el derecho a la muerte digna, dado que para ellas hablar de la muerte no es tabú como lo es para el común de la sociedad, pues están expuestas a morir mucho más temprano que el promedio de las personas, dadas las violencias y riesgos derivados de la discriminación que generalmente enfrentan. Los miembros de este grupo poblacional viven unos 35 años, en tanto que la media nacional en la esperanza de vida es de 77,5 años. ¿Cuándo pensará el Congreso atender este tipo de necesidades? Mientras lo hace, la sociedad civil hace lo propio para tratar de sortear las barreras regulatorias. Por eso también hoy en el foro antes mencionado se lanza un formulario de voluntad anticipada específicamente para personas trans. Tercer ejemplo. Hay personas que aún estando saludables sienten que ya cumplieron su proyecto de vida y desean morir. Con el rápido envejecimiento poblacional que tenemos en Colombia, deberíamos estar discutiendo cómo responder a esta realidad, pues hoy en día estas personas solo tienen como alternativa el suicidio, que generalmente se hace de manera traumática y de hecho es considerada una muerte violenta. Cuarto ejemplo. El drama silencioso en los hospitales con pacientes que no firmaron un documento de voluntad anticipada y que sufrieron una situación que los dejó sin capacidad de manifestar su deseo a morir, pero cuyas familias saben que eso es lo que hubieran querido. No tendríamos que estar hablando de la pertinencia de ordenar que todas las personas con pleno uso de razón llenen este documento y lo registren ante su entidad de salud. Y sobre todo cuando estamos discutiendo una reforma a la salud, pues ¿por qué no incluimos este tema? Congresistas, no solo hay que hacer la tarea que les presenta el senador de la calle, sino ponerse al día. Bueno, este es el llamado que le hago al Congreso de la República, porque realmente como hablar de la muerte es un tabú, el drama de las personas que enfrentan una de estas cuatro situaciones, que no son las únicas sobre las que no hay regulación, pero digamos que ofrecen un panorama de situaciones variadas en las que muchas personas de la sociedad se están viendo involucradas y generan un gran sufrimiento y no hay manera de resolverles ese sufrimiento pues por cuenta de que no hay ni siquiera una regulación.
pero no hay ni siquiera una regulación, estamos lejos de tenerlas porque estamos muy atrasadas en la discusión sobre muerte digna y el Congreso pues no ha cumplido los fallos de la Corte que le ordenan hacer una legislación al respecto. Entonces, si bien Colombia ha sido un país pionero en lo que tiene que ver con la muerte digna, pues realmente vamos atrás, vamos pioneros, pero vamos atrás en general en las discusiones. Imagínense cómo están los otros países. Y no estamos queriendo ver esos dramas humanos que destruyen familias, que llevan a personas a cometer suicidio de manera violenta, y pues que por más que planteen preguntas éticas como de la mamá que está pidiendo el consentimiento subrogado para solicitar la eutanasia para su hijo, que imagínense lo tremendo que es esto, pues por más que sean discusiones éticas muy profundas y dolorosas y digamos moralmente con un montón de matices, pues hay que darlas, no se les debe huir a eso. Miren, quienes me siguen en mis redes saben que hace poco, para la fecha, la semana de Semana Santa, estuve en Egipto con mi familia y una de las, em, digamos, como conclusiones de ese viaje fue como la diferencia que hay entre nosotros, que tenemos un tabú respecto a hablar de la muerte, como si nunca nos fuéramos a morir, como si finalmente todo lo que hacemos en la vida lo hacemos pensando o dando por hecho, pues que hay que hacerlo porque no tenemos la vida entera para hacerlo, ¿cierto? Entonces uno no deja las cosas para después, en términos generales, pues porque uno no tiene la vida comprada. Así, digamos que tácitamente sepamos eso, le tenemos temor, como una cosa irracional a hablar de la muerte, cuando la muerte es algo sumamente natural, de la que ninguno de nosotros se va a escapar, y que si la pensamos bien en la materia de lo que significa vivir, pues también uno la puede recibir como, como algo bello, digamos, como, como cumplir años, como lograr ciertas metas. Obviamente no me estoy refiriendo a muertes violentas, ni a muerte de personas jóvenes, ni a muerte de personas que tienen otras a su cargo cuando todavía están chicas o muy viejas, bueno, muy mayores, porque pues en esos casos creo que la muerte nunca es deseable, o de pronto sí, pero no se me ocurre un escenario ahora, sino de personas que realmente consideran que ya cumplieron su proyecto de vida, que pudieron hacer todo lo que quisieron, o sencillamente personas pues que ya están en una situación en la que no desean seguir viviendo. Entonces, asumimos, pienso, la muerte de una forma irracional porque es algo de lo que no nos vamos a escapar y es algo que deberíamos asumirlo de una manera más natural para, em, digamos, planear la llegada de ese momento como una celebración de la existencia y como una, pues sí, oportunidad de cerrar ciclos, de agradecer, de, bueno, tantas cosas como cada quien quiera, ¿cierto? Según en lo que crea. En cambio, en una cultura milenaria como la egipcia, pues es que imagínense, hace 5000 años estos faraones hicieron unas pirámides enormes que eran sus tumbas. Y luego cuando se les sacaron las piedras para hacer las pirámides, pues pasaron a las mastabas, que eran como unas casas donde iban con estos dibujos en las paredes, pues narrando lo que hicieron en vida y contando cómo era la sociedad. Y era un culto a la muerte, claro, porque esperaban que después venía otra cosa y la resurrección y demás. La momificación en sí era como la conservación del cuerpo para cuando el alma retornara a él. Hoy en día los cementerios siguen siendo una cosa que parecen barrios, ¿no? Porque son como casas. Entonces, pues es como una conciencia de que la muerte va a llegar, de que hay que prepararse para la muerte. Y a mí me gustó eso de esa cultura. Más allá de que uno no crea o crea en la resurrección, me parece que tener la conciencia de que la muerte va a llegar es positivo para poder tener una vida más consciente de las decisiones que uno toma, de las que no toma, del tiempo que gasta, pierde o invierte, en fin.
Entonces, nada, la invitación es a eso, a hablar sobre la muerte y a tener firmados sus documentos de voluntad anticipada. Entren a la página de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, los pueden llenar en línea y ahí pueden decir lo que quieran. No tienen que decir que quieren la eutanasia, pueden decir quiero que no me hagan nada o quiero que me hagan de todo para evitar morirme. Es cada quien autónomamente que decida cómo quiere. Bueno, chao, nos vemos en 15 días.